Vamos a abrir nuestra Biblia en Juan 21, 15 al 17. Y voy a parafrasear ese texto bíblico y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza de su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice: y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Apacienta mis ovejas. El título para este mensaje: Dios transforma, Dios restaura, Dios tiene cuidado de nosotros. Amada iglesia, una de las mayores mentiras que el enemigo quiere sembrar en el corazón del creyente es esta: ya no hay esperanza para ti. Le dice al que cayó: Dios ya no te puede usar. Le dice al que perdió un ser querido: Dios te abandonó. Le dice al que está atravesando una prueba: todo terminó. Pero la Biblia presenta un Dios completamente diferente. Es un Dios que transforma lo que parecía perdido. Es un Dios que restaura lo que parecía destruido. Es un Dios que nunca deja de cuidar a sus hijos. Cuando observamos en toda la Escritura, encontramos un mismo patrón. Transformó a Abraham en Abraham. Transformó en Jacob en Israel. Transformó a Saulo en Pablo. Restauró a David después de su pecado. Restauró a Pedro después de negarlo. Restauró a Job después de sus pruebas. Restauró a Israel después del cautiverio. El mismo Dios sigue trabajando hoy, amada iglesia. Quizás algunos llegaron esta noche pensando: mi matrimonio ya no tiene solución, mis hijos están muy lejos de Dios, mi ministerio terminó, he fallado demasiado. Hoy Dios quiere responderte: mi obra en tu vida todavía no ha terminado. Porque cuando Dios comienza una obra, Él la termina. Él mismo se encarga de terminarla. Amada iglesia, en el escenario de Juan 21, Pedro había vivido uno de los peores momentos de su vida. Había prometido: aunque todos te abandonen, yo nunca lo haré. Pero ahora después negó conocer a Jesús 3 veces. Después vino la crucifixión, después vino el silencio, después vino la culpa. Pedro pensó que había perdido para siempre el privilegio de servir al Señor. Por eso, amada iglesia, volvió al lugar donde todo comenzó. Volvió a pescar. No solamente estaba pescando peces, estaba regresando a su antigua vida. Pero Jesús nunca abandona a los que ama. El Señor lo buscó. Preparó un desayuno y lo llamó por nombre. Y comenzó una restauración que cambia la historia de la iglesia. Porque es que nuestro Dios no solamente salva pecadores, también restaura corazones y transforma vidas y cuida de sus hijos hasta el final. Por eso, como primer punto de 20, Dios transforma nuestro fracaso en propósito. Ahí en Juan 21, 15.
Dice la palabra, cuando hubieron comido Jesús y Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, le preguntó, Jesús le dijo a Simón Pedro, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis ovejas. Pedro estaba destruido emocionalmente. Su problema no era solamente haber negado a Jesús, su problema era la culpa. Hay personas que Dios ya perdonó, pero ellas todavía no perdonan, no se perdonan. Jesús no llega diciendo, Pedro, ¿por qué fallaste? Jesús pregunta, Pedro, ¿me amas? Qué hermoso es nuestro Dios. No comienza con el pecado, no comienza con preguntar, con incomodar, comienza con amor Él. Porque cuando el amor es restaurado, el servicio vuelve a florecer. Cada pregunta de Jesús sana una negación. 3 veces negaciones, 3 oportunidades. No fue casualidad, fue una restauración completa. Quizás tú también has fallado, tal vez cometiste errores que todavía te avergüenzan, pero Dios nunca llama a una persona por su fracaso, la llama por su propósito. Pedro veía en un pescador, Pedro veía un pescador fracasado, Jesús veía un predicador pentecostés. Pedro veía culpa, Jesús veía un líder. Pedro veía derrota, Jesús veía miles de almas convertidas, aleluya. Dios ve mucho más lejos de lo que nosotros podemos ver. Por eso la restauración de Pedro revela la gracia restauradora de Cristo. El perdón no solamente elimina culpas, también devuelve el llamado. La restauración en Cristo no consiste únicamente en volver al punto donde caímos. Consiste en ser levantado con mayor madurez, humildad y dependencia de Dios. Hay personas que viven encarceladas por su pasado, pero Dios vive en el presente, preparando nuestro futuro. El enemigo usa culpas para detenernos, pero Dios usa la gracia para impulsarnos. Porque es que debemos tener en cuenta, amada iglesia, Dios nunca consulta tu pasado para decidir tu futuro. Consulta tu propósito eterno que diseñó para tu vida. Y como segundo punto, Dios restaura lo que el hombre no puede restaurar. Qué tremendo. Ahí en Jeremías 30:17 dice, yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas. Israel estaba completamente destruido, Jerusalén había sido quemada, las familias estaban divididas, el templo había sido derribado. Todo parecía terminado, pero cuando Dios habla, siempre aparece una palabra: te restauraré. Nuestro Dios no necesita circunstancias favorables para obrar. Él crea una esperanza donde solo quedan ruinas. Quizás hay personas aquí con heridas invisibles, heridas por traición, heridas por abandono, heridas por rechazo, heridas por pérdidas. El mundo intenta cubrir heridas.
Dios la sana desde la raíz. No solamente cambia las circunstancias, cambia el corazón. Por eso la restauración prometida de Jeremías encuentra su plenitud en Cristo. Jesús vino a reconciliar al ser humano con Dios y a restaurarlo. Porque es que Dios restaura, Jesús restaura lo que el pecado había destruido, nuestra comunión, nuestra identidad y nuestro propósito. La cruz no solo trae perdón, inaugura una nueva creación en quienes creen realmente. Dios utiliza los procesos para transformar nuestro carácter. Las circunstancias que antes representaban dolor pueden convertirse en testimonio del poder restaurador de Dios. Porque es que lo que para el hombre es su ruina, para Dios es un lugar donde comenzará una nueva historia. ¡Aleluya! Y como tercer punto, Dios cuida cada detalle de nuestra vida. Ahí en Jeremías 29:11 dice la palabra: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamiento de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Y ahí en el Salmo 23:1 dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Cuando Jeremías escribió estas palabras, el pueblo estaba en exilio. Ellos pensaban que Dios los había olvidado, pero Dios les revela algo maravilloso. Aunque ustedes no me vean actuar, yo sigo pensando en ustedes. Dios nunca deja de cuidar a sus hijos. Su cuidado no depende de nuestra emoción, sino de su fidelidad. Quizás hoy no entiendes lo que estás viviendo. Hay puertas cerradas, oraciones que parecen no tener respuesta, procesos largos, silencios difíciles, pero el silencio de Dios no significa ausencia. Mientras tú esperas, Dios sigue obrando. Mientras tú lloras, Dios sostiene tu vida. Mientras caminas por el valle, Él sigue siendo tu pastor. Porque es que la providencia divina enseña que Dios gobierna sobrenaturalmente sobre toda creación y dirige la historia hacia Él. Y lo hace cumpliendo su propósito. Nada escapa de su conocimiento ni de su amor por quienes le pertenecen. Amada iglesia, la fe madura cuando aprendemos a confiar en Dios, aun cuando no comprendamos el proceso. No caminamos por vista, recuerda, caminamos por fe. Porque es que si Dios sostiene el universo con su palabra, también sostendrá tu vida con su mano. Por eso Pedro prometió fidelidad, pero niega a Jesús 3 veces. Jesús muere y resucita y busca personalmente a Pedro. En la orilla del mar Jesús restaura a Pedro y lo envía nuevamente al ministerio. Siglos antes, Jeremías anunció el juicio por el pecado de Judá. En medio del juicio, Dios promete sanar y restaurar y dar esperanza a su pueblo. A lo largo de toda la historia bíblica, Dios demuestra que transforma el fracaso, restaura lo quebrantado y cuida fielmente a los suyos. Porque es que en Cristo esas promesas alcanzan su plenitud y siguen vigentes para la iglesia de hoy.
La historia de Pedro demuestra que una caída no tiene que ver o que definir toda tu vida. La promesa dada por medio de Jeremías nos recuerda que aún en momentos más oscuros, Dios sigue teniendo planes de paz y de restauración. Tal vez hoy llegaste sintiéndote cansado, herido o sin fuerzas. Escucha la voz del Señor. Si has fallado, Él puede transformarte. Si estás herido, Él puede restaurarte. Si tienes miedo al futuro, Él cuidará de ti. Dios no ha dejado de escribir tu historia. El mismo Jesús que llamó a Pedro junto al mar, sigue llamando hoy a hombres y mujeres para levantarlos y devolverles el propósito. Si necesitas una transformación, pasa al frente. Si necesitas restauración, pasa al frente. Si hoy solo necesitas recordar que Dios cuida de ti, pasa al frente. Porque el Dios que restauró a Pedro, que consoló a Jeremías y que sostuvo a su pueblo en el exilio, es el mismo Dios que hoy extiende su mano sobre tu vida. Porque es que Él transforma, Él restaura, Él nunca deja de cuidar a sus hijos. Padre, en esta hora te doy muchas gracias. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor. Gracias por tu bendición. Señor, oro por mi hermano. Oro por mi hermana. Te pido, Señor, que tú tomes el control de su vida. Quizás ha fallado. Quizás ha menguado. Quizás no ha tenido tiempo para ti, Señor. Pero te pido, Señor, que tú le levantes nuevamente. Que tú le ayudes. Que tú levantes a mi hermano. Que tú levantes a mi hermana. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, levántales en victoria en esta hora. Toma sus vidas, Señor. Restaura sus corazones, Señor. Quebranta todo aquello que el enemigo quiso colocar en ellos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque hoy es el tiempo de la restauración. Hoy es el tiempo de la restitución. Hoy es el tiempo donde podemos entender que tú cuidas de nosotros. Tú cuidas de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos, Padre. Por eso te damos muchas gracias en esta hora, Señor. Hoy, Señor, honro tu palabra, porque es que yo creo firmemente que con Cristo vamos a la fija. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén y amén. Gloria a Dios.